a establecer los conceptos, deducir las funciones y resolver un problema, ¿no? Relativo a movimiento de una recta. Vamos a empezar, ¿no? Pues, el problema que quedó por resolver, ven bien ahí, ¿verdad? Es el siguiente. Una partícula tiene una aceleración dada por aceleración es 7i más 4k. 7i más 4k está obviamente en metros sobre segundo al cuadrado. Y el movimiento de la partícula está sujeto a las condiciones iniciales siguientes. La velocidad inicial es i menos k. Metros sobre segundo. Y la posición inicial está dada por i más j, y que obviamente está en... Pues vamos a determinar para un instante cualquiera la velocidad y la posición de la partícula. Fíjense. Que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Para ambos variables tenemos que diferencial de velocidad es aceleración diferencial de tiempo. Entonces, la aceleración, que en este caso es constante, ¿no? Y a ser variable. Pues la aceleración queda como, la diferencial de velocidad queda como 7 diferencial de tiempo i más 4 diferencial de tiempo k. La diferencial de velocidad. Y la velocidad es la integral de diferencial de velocidad. Y va a ser la integral del 7 diferencial de tiempo i más la integral del 4 diferencial de tiempo k más una velocidad inicial, que es i menos k. Donde la velocidad inicial y la posición inicial pues, son las condiciones iniciales. ¿Sí? Muy bien, ¿no? Vamos a irlo calculando. La velocidad queda como 7ti más 4tk más i menos k, ¿no? Esta es la velocidad inicial. Más i menos k. Y queda finalmente como velocidad igual a, en i tenemos 7t, 7 veces el tiempo, 1 en i. Y en k tenemos 4 veces el tiempo, menos 1. Está en metros de segundo. Ya está la velocidad expresada en términos de un instante de cualquiera. No noten, todo vienen las notas, ¿no? Vamos ahora a calcular el vector de posición. En este caso, la velocidad es la derivada del vector de posición respecto de los variables. Nos queda diferencial de vector de posición, es velocidad diferencial de tiempo. Nos queda todo esto por diferencial de tiempo. Nos queda 7 veces el tiempo, diferencial del tiempo i, más diferencial del tiempo i, más 4 tiempos, diferencial del tiempo k, menos diferencial del tiempo k. Esa es la diferencial del vector de posición. Integremos, entonces el vector de posición es la integral del diferencial del vector de posición. Va a ser la integral de esos 4 términos. Entonces tenemos la integral de 7 tiempo diferencial de tiempo i más la integral de diferencial de tiempo i más la integral de
4 tiempos diferencial de tiempo K menos la integral de diferencial de tiempo K más el vector de posición inicial, y que obviamente representa las condiciones iniciales, ¿no? Vamos a calcular. Entonces nos queda el vector de posición para un instante cualquiera. Tenemos 3.5 t cuadrada i más ti más 2t cuadrada k menos tk más, ¿cuánto era? Era i más j, ¿no? Más i más j. Ya, pues lo demás es simplificar. Nos queda así. Vector de posición para un instante cualquiera nos queda, en i nos queda 3.5 t cuadrada más t más 1, ¿no? Vector i. Ya, este de aquí, y acá, ¿no? En j tenemos nada más 1. Y en k tenemos 2t cuadrada menos t. Ya está. Y ya está el vector de posición para un instante cualquiera. ¿Sí queda entendido? Sí, profesor. Profe, un compañero dice que sí lo deja entrar. Sí, ya le di el acceso. Gracias. Metros sobre el segundo al cuadrado, ¿no? Ya está. Aquí observamos que tenemos la velocidad en metros sobre segundo y está en función del tiempo. Y el vector de posición es vector 1. Se me barrió el vector de posición en metros pues está también en función del tiempo. Sí, tanto la velocidad como el vector de posición están en función del tiempo. Y pues podemos evaluarlos para el instante que cerramos, ¿no? Un instante cualquiera. Entonces ustedes de tarea lo van a realizar para el primer instante, es decir, para t igual a 1 segundo, es decir, transcurrido el primer segundo. La relación resultó constante, que es dato del problema. Ya calculamos la velocidad y el vector de posición para un instante cualquiera. Entonces evalúenlos ustedes para el instante t igual a... Es decir, ya ha transcurrido el primer segundo. Y después van a calcular los restantes. Sí. Eso lo anexamos a la tarea que había mandado. A la tarea, a la 1B. Okay. No a la 0 ni a la 1A, sino a la 1B. Ok, gracias. Es la del capítulo, ¿no? Sí. ¿Un comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? Vamos a pasar al siguiente tema, que es clasificación de los movimientos. En general de los movimientos, que puede ser, no es absoluta, puede ser modificada como nos ven, ¿no? Entonces es más o menos completa. Entonces vamos a empezar, ¿no? Clasificación de los movimientos. No vienen las notas, no copien nada, ¿no? Vamos a iniciar indicando que los movimientos se clasifican de acuerdo a las dimensiones del espacio físico en el que se desarrollan las trayectorias. Es decir, es una clasificación de tipo dimensional, ¿no? En donde el espacio físico puede ser el espacio de 3, de 2 y de 1 dimensión. Vamos a empezar con el espacio de 3 dimensiones, que son las trayectorias tridimensionales. Es precisamente el caso que ya vimos. Vamos a representar aquí nuestro sistema
ordenado cartesiano en el espacio de 3 dimensiones. El eje X, el eje Y, el eje Z, el horizonte. Y la trayectoria, digamos que es una curva. La curva, el movimiento lo indica la flecha roja de izquierda a derecha. Entonces vamos a pensar que en determinado instante la partícula se encuentra en este punto. Este es el vector de posición R, en donde el vector de posición R necesariamente es función del tiempo. Lo expresamos en términos de sus 3 componentes escalares. O sea, R es XY más YJ más ZK. Entonces R, que es en el tiempo, va a ser X función del tiempo Y más Y función del tiempo J más Z función del tiempo K. ¿Qué pasa después? Pues derivamos el vector de posición y obtenemos la velocidad. La velocidad es la derivada del vector de posición respecto del tiempo. Pues nos queda, expresamos la velocidad en términos de sus 3 componentes escalares, Bx, By y Bz. Pues tenemos Bx, función del tiempo Y, más By, función del tiempo J, más Bz, función del tiempo K. Está la velocidad. Y la aceleración total es la primera derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y obviamente es la segunda derivada del vector de posición. Expresamos la aceleración total en términos de sus 3 componentes escalares, AX, AY y AZ. Cada una de ellas en función del tiempo. Escribimos AX, función del tiempo Y, más AY, función del tiempo J, más AZ, función del tiempo K. ¿Sí? Entonces ya están los 3 parámetros: vector de posición, la velocidad y la aceleración total. Los 3 son funciones del tiempo. Y obviamente ya podemos calcularlos para el instante. Es el primer caso que ya lo vimos, donde la trayectoria se da en el espacio de 3 dimensiones. El movimiento en trayectorias tridimensionales. Vamos a pasar al segundo caso, el segundo tipo, que es el movimiento en trayectorias bidimensionales. Entonces anotamos trayectorias bidimensionales. Que son los movimientos planos. Vamos a abrir una llave grande para poner la acción. Entonces tenemos en primera instancia el llamado movimiento circular. Obviamente, pues es aquel cuya trayectoria es una conferencia, se le podría llamar circunferencia, pero por alguna razón se llama así. Tenemos lo siguiente: tenemos una conferencia, tenemos una recta que está pivotando en este punto, y pues se mueve, digamos, en sentido no necesariamente. Ahora bien, el movimiento circular se va a dividir o se va a subdividir en 3 tipos. Movimiento circular uniforme, movimiento circular uniformemente acelerado y movimiento circular acelerado con variación uniforme. ¿Sí? Movimiento circular. Sigue después el llamado tiro parabólico. Es aquel en el cual, a partir de una horizontal, se dispara un proyectil con cierta velocidad inicial, formando cierto ángulo respecto a la horizontal. Y pues el proyectil o el cuerpo va a disparar una parábola. Y después el llamado movimiento ondulatorio.
Es el que describe una onda. Tenemos aquí una onda. Aquí tenemos la llamada línea de equilibrio. Es un eje horizontal de simetría. Aquí aparecen los puntos más altos, que son las crestas, los puntos más bajos son los valles, y los nodos son los puntos de intersección de la onda con la línea de equilibrio. La línea de equilibrio es un eje horizontal de simetría. Va a haber periodo, frecuencia, longitud, onda. Y después el movimiento elíptico. Elíptico es aquel, como su nombre lo indica, es aquel cuya trayectoria es una elipse. Digamos ahí está, ¿no? Vamos a ver de esta manera, por ejemplo, así, ¿no? Sigue después el movimiento parabólico. Es aquel cuya trayectoria es una parábola. La trayectoria de una partícula es una parábola. Aquí tenemos la parábola, la directriz y el eje. Puede ir así, ¿no? Una partícula puede ir así, ¿no? Pues hay también movimiento hiperbólico. Aquí obviamente pues la es una hipérbola. Voy a ponerlo de este lado. Está la hipérbola, sus ejes. Vamos a pensar que se tienen una partícula en cada rama de la hipérbola. Una puede ir así y la otra, por ejemplo, ¿no? No necesariamente. Y finalmente viene el llamado movimiento pendular. Movimiento de un péndulo. Es un péndulo. Pues, si tenemos aquí un plafón, para un techo plafón, ahí en un punto determinado fijamos una cuerda, un cable, y después ponemos una esfera. Aquí está en posición horizontal, la soltamos, la pendular. Va a comenzar a moverse de esta manera. Finalmente va a llegar al reposo en ¿no? Les voy a indicar cuáles movimientos vamos a ver y cuáles no. Les voy a explicar a grandes rasgos qué consiste cada uno y qué aplicaciones tiene, obviamente dentro de la ingeniería. Entonces, el movimiento circular es aquel cuya trayectoria es una circunferencia. Se tiene un segmento de recta que está pivoteando en este origen, en este punto de los dos ejes, y el punto extremo de la recta describe una circunferencia. Esto obviamente se caracteriza porque es constante. Este movimiento circular puede ser de alguno de estos tres tipos. El movimiento circular uniforme es aquel cuya velocidad es constante en magnitud. No es constante en dirección porque es circular. Pues bien, el movimiento circular uniformemente acelerado es aquel cuya velocidad es variable tanto en dirección como en magnitud. Y finalmente el movimiento circular acelerado con variación uniforme, que es aquel que tiene aceleración variable. Esa aceleración variable se le llama desalojamiento. Ahora bien, nosotros vamos a ver nuestro curso de estos circulares, únicamente los dos primeros. Lo vamos a ver. ¿Sí? Viene después el tiro parabólico. En este punto un proyectil se lanza con cierta velocidad diferente de cero y formando un ángulo diferente de cero por la horizontal. El movimiento, ¿no? Este también lo vamos a ver, es muy importante. Y sí lo vamos a ver, ¿no? Aquí hay que mencionar que el movimiento circular en general tiene muchas aplicaciones en la ingeniería, también en la ingeniería civil, en la ingeniería mecánica, en muchas ramas de mismo el tiro parabólico. Después viene el momento ondulatorio, tiene aplicaciones muy específicas en ingeniería civil, en el área de hidráulica marítima. Vamos a representar como un ondulatorio el movimiento del oleaje, ¿sí? El oleaje es, digamos, irregular, lo vamos a idealizar
lo vamos a representar como una onda. Y la ola, eso se representa como una onda. ¿Sí? Y en donde la línea de equilibrio es el llamado NAT, o nivel de aguas tranquilas. Entonces, digamos que viene así, de derecha. ¿No? El NAT es el nivel de aguas tranquilas y tiene muchas aplicaciones en la hidráulica, específicamente. En otras ramas de la ingeniería geofísica, tiene aplicaciones en sismología, en lo que es la transmisión de ondas sísmicas, más o menos algo similar. O sea, eso obviamente pues ya está en la geofísica, está fuera de nuestra carrera. Sin embargo, puede también tener cierto interés para nosotros, como ingenieros civiles, de alguna manera, ¿no? Pues vienen los tres movimientos siguientes: el elíptico, el parabólico y el hiperbólico. Tienen interés fundamentalmente en astronomía. El movimiento elíptico tiene las famosas leyes de Kepler. Aquí el movimiento parabólico no necesariamente es tiro parabólico, es decir, todo tiro parabólico es movimiento parabólico. No todo movimiento parabólico es tiro parabólico, ¿no? Y viene también movimiento parabólico, ¿no? Entonces, estos tres tipos de movimientos fundamentalmente tienen interés en astronomía, ¿sí? Y queda finalmente el movimiento pendular, es decir, lo vamos a ver esta dinámica. Vemos el estudio de la dinámica de la partícula, lo vamos a ver en cinemática. Vamos a ver estos cinemáticas, estos tres dinámicas, nada más de los que son convencionales, es decir, movimientos. ¿Sí queda entendido? ¿Tiene algún comentario por lo pronto? ¿Nada? ¿Todo bien? Vamos a pasar a ver el segundo y tercer grupo, que son los movimientos con trayectorias bidimensionales, los movimientos rectilíneos. Ahora sí. Trayectorias unidimensionales, ¿no? Los movimientos rectilíneos. Pues son fundamentalmente los siguientes. En primera instancia, los movimientos verticales. Los movimientos verticales son aquellos que pues siguen la vertical local, obviamente, la vertical del lugar, y se caracterizan porque son influenciados por la acción de la gravedad. Y son fundamentalmente dos: el tiro vertical y la caída libre. Los denotamos con las iniciales, ¿no? Tiro vertical TB, caída libre CL. Vienen después los movimientos horizontales. Son tres. Los horizontales siguen la horizontal local, horizontal del lugar, y se caracterizan porque no son influenciados por la acción de la gravedad. Son fundamentalmente tres: el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo acelerado con variación uniforme. Finalmente nos queda el llamado movimiento armónico simple. ¿Cuáles vamos a ver en nuestro curso? Vamos a ver los siguientes. Vamos a ver tiro vertical, caída libre, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo acelerado. Nada más de los rectilíneos. El movimiento rectilíneo acelerado con variación uniforme no lo vamos a ver. Tampoco el movimiento armónico simple.
explicar a grandes rasgos en qué consiste cada uno de ellos. El tiro vertical consiste en que si tenemos aquí la horizontal del lugar en el que estamos, lanzamos un cuerpo o proyectil siguiendo la vertical. Le damos cierta velocidad, el cuerpo asciende y obviamente debido a la acción de la gravedad va mermando su velocidad y va a finalmente llegar a un cierto punto, un punto donde hay una altura máxima. Este es el tiro vertical, ¿no? Entonces, velocidad inicial necesariamente diferente de cero y el punto va a alcanzar cierta altura h. Y la caída libre pues, simplemente es dejar caer un cuerpo desde cierta altura. Una altura de caída, dejamos de caer el cuerpo, sigue la vertical local, llega abajo con cierta velocidad. ¿Sí? Obviamente en el tiro vertical, ¿qué es lo que pasa cuando el cuerpo llega al punto de máxima altura? La velocidad se anula, la velocidad y el sentido ascendente, el sentido del movimiento se convierte. El tiro vertical se convierte en la velocidad cambia de signo y conforme va descendiendo, pues va debido a la gravedad, pues va incrementando. Eso los vamos a ver. Luego, los horizontales pues siguen la horizontal, nada más, la horizontal del lugar o horizontal local. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme es el único movimiento, ya lo comentamos, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme es el único movimiento que tiene velocidad constante en magnitud y en dirección. Por tanto, no tiene aceleración y consiste en el equilibrio. El movimiento rectilíneo uniforme es el equilibrio dinámico. Y cualquier otro movimiento que no sea rectilíneo uniforme se caracteriza por qué. Equilibrio. Pues vamos a ver estos dos. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante en magnitud y en dirección, y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad es constante únicamente en dirección. Y tiene magnitud variable. Es constante en dirección rectilíneo, tiene magnitud variable. ¿Sí? Variable, obviamente, con respecto. El movimiento armónico simple también tiene muchas cuestiones de la ingeniería, sobre todo también en ingeniería mecánica. Pues es un movimiento que tiene también ciertas características y cierta monotonía, ¿no? Ese no lo vamos a ver nada más los que están invitados con las flechas rojas. Muy bien, ¿tiene algún comentario? ¿Pronto? No, ninguno, profesor. No, profe, por ahora todo bien. Todo bien, ¿verdad? ¿Cómo ven que va la clase? ¿Muy rápido, lento? ¿Cómo ven? Todo bien, profesor. Adecuadamente. Todo bien, profesor. Sí, bueno. entendiendo. Vamos a pasar al siguiente tema, el movimiento de una recta, que es la base para el estudio del movimiento del circular, ya sea un uniforme o uniforme acelerado. Pues voy a borrar nuevamente porque no copien, ya vienen todos los números. Si quieren vayan viéndolo, para que vayan corroborando, ¿no? Corroborando los contenidos. Y aquí vamos a establecer conceptos, deducir ecuaciones y aplicar los conceptos y las ecuaciones en la solución de problemas. Vamos a ver, entonces, indicamos como título movimiento de una recta. No lo anoten, ¿no? Movimiento de una recta, ¿no? Vamos a ver los siguientes conceptos. Los voy a indicar en secuencia numérica. Vamos a ver aquí están indicar los primeros conceptos, que son posición angular, desplazamiento angular, velocidad angular y acción angular, ¿no? Los 4 conceptos que vamos a ir de manera.
¿no? Y vamos a empezar con el primero. Aquí es importante que ustedes participen y obviamente sin temor. Estamos ya en el estudio del movimiento de una recta o de un segmento de recta y vamos a ir estableciendo los conceptos. ¿Qué entendemos por posición angular de una recta? Que vayan dando ideas. Un angular de una recta. El ángulo de inclinación que tiene con respecto a un punto fijo. No. Con respecto a un punto fijo, no. A una recta fija, ¿no? A una recta fija. Que la posición angular de una recta móvil es el ángulo que forma con respecto a una recta fija. Efectivamente, vamos a representarlo. Si aquí tenemos una recta fija, está fija, no se mueve, ¿no? Y aquí tenemos una recta móvil. Vamos a suponer que está pivoteando en el punto de intersección. Esta es la recta móvil. Vamos a suponer también que el movimiento fuese en sentido contrario al de las agujas de un reloj, o manecillas de un reloj. Podría ser en el mismo sentido, eso no cambia la idea, ¿no? Entonces la posición angular, una recta móvil, es el ángulo teta, que forma con respecto a una recta fija, ¿sí? En donde teta necesariamente es función del tiempo, es decir, va cambiando conforme transcurre el tiempo. Entonces, si yo tomo aquí el señalador, lo puedo pivotear aquí. Pues en un cierto instante va a estar aquí y luego va a ir girando de esta manera. Va, digamos, barriendo un ángulo. O sea, al transcurrir el tiempo va girando y barriendo un ángulo. Va a llegar un instante en que describa una circunferencia completa. Digamos, el punto extremo de la recta móvil va a describir. La recta móvil habrá barrido un ángulo de 360 grados. ¿Queda entendido? Entonces el concepto de posición angular. La posición angular de una recta móvil es el ángulo teta que forma con respecto a una recta. Muy bien, vamos ahora a ver esto. ¿Qué es desplazamiento angular de una recta móvil? Es la diferencia entre dos posiciones angulares en una recta. Efectivamente, es la diferencia entre dos posiciones angulares consecutivas, ¿no? Vamos a representarlo. Tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que esta es la recta fija. La estoy representando horizontalmente, digo, no necesariamente tiene que ser horizontal, ¿no? Vamos a hacerlo así más ilustrativo. Entonces, una recta móvil en determinado instante se encuentra aquí. Es la recta fija, es la recta móvil. Es que en un instante T1 pues va a formar un ángulo θ1. Movimiento, digamos que es el sentido horario. ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa en otro instante posterior? En un θ2, pues la recta móvil ya va a estar por aquí así. La recta móvil, este es el ángulo θ2. Y son dos posiciones angulares consecutivas. Entonces, el desplazamiento angular es la diferencia, es este ángulo delta teta. Es precisamente la diferencia entre las dos posiciones angulares consecutivas. Ahí está. ¿Me explico, no? Y obviamente pues va cambiando con el tiempo. O sea, θ1 y θ2, que son las posiciones angulares, son funciones del tiempo. Y delta teta pues es el desplazamiento angular, es la diferencia entre las dos posiciones angulares consecutivas, sin importar el tiempo en el que se dé esa diferencia. ¿Sí me explico, no? ¿Sí que profe, el incremento, la diferencia, el incremento de teta no sería entre el ángulo 1 y el ángulo 2. Sí, cierto. Ahí está. Así. Bueno, gracias, profesor. Ahí está. Muy bien. Obviamente ese desplazamiento delta teta se dio en determinado instante.
en determinado lapso. Sin embargo, nosotros no hemos involucrado al tiempo, como lo hicimos en el estudio del movimiento del punto material. Hemos involucrado el tiempo. El desplazamiento siempre es cambio en la posición, ¿sí? En este caso es cambio en la posición triangular, o diferencia entre dos posiciones triangulares. Y ahora bien, si ahora involucramos el tiempo, la variable tiempo, o lapsos o instantes de tiempo, pues vamos a establecer lo que es la velocidad, establecen los conceptos medios y los conceptos instantáneos, tal y como lo hicimos en el movimiento del punto material. Nada más que ahora va a ser en términos de un segmento de recta, es decir, en términos de parámetros angulares. Entonces va a haber rapidez angular media, velocidad angular media, rapidez angular instantánea y velocidad angular instantánea. Después ya vamos a pasar al concepto de aceleración. ¿Sí queda entendido? Pues vamos a conceptualizar lo que es la velocidad. Pues para ello vamos a realizar una representación gráfica, mejor dicho geométrica. Vamos a hacer un dibujo con las siguientes características. Pues aquí están dos ejes mutuamente perpendiculares, ¿no? Vamos a representar aquí una circunferencia. Y con muy poca imaginación es una circunferencia. Vamos a suponer que en el centro, aquí me quedó medio chueco, vamos a asumir que es una circunferencia. En el centro vamos a pivotear. Vamos a tener un segmento de recta pivoteando en el centro de la circunferencia. Entonces, en determinado instante P1, la recta va a estar aquí así. Es el punto P1. Aquí tenemos la posición del punto. El punto extremo de la recta correspondiente a esa P1. Y θ1 es la posición angular de la recta. A ese instante. Es decir, en el instante T1, la recta forma un ángulo θ1 respecto al eje horizontal, está fijo, y el punto P extremo de la recta OP se encuentra en el punto P1 y su vector es R1. ¿Qué ocurre después? Vamos a pensar que el movimiento es en sentido antihorario. En un instante posterior, T2, la recta ya se encuentra por acá. Este es el punto P2, ocupado por el punto P extremo de la recta. Entonces aquí R2 es el vector de posición de dicho punto, θ2 es la posición angular de la recta, ¿sí? Y vemos también que delta θ es el desplazamiento angular de la recta. ¿Qué observamos también? Observamos aquí hay un delta R. Un delta R que es el desplazamiento vectorial del punto. Y delta S, que es el arco, es el desplazamiento escalar del punto. Sí, aquí ya hay tres desplazamientos conceptualmente hablando. Delta θ es el desplazamiento angular de la recta. Delta R es el desplazamiento lineal vectorial del punto. ¿Sí? Y delta S es el desplazamiento lineal escalar del punto. Ya hemos conceptualizado los tres desplazamientos, ¿no? Si no los estamos midiendo, únicamente los estamos utilizando, ¿sí? Hagámoslo nuevamente. Entonces, delta θ es el desplazamiento angular de la recta, la diferencia entre las dos funciones consecutivas. Delta R es el desplazamiento lineal vectorial del punto, y es el cambio experimentado por el vector de posición del punto extremo de la recta. Y delta S es el desplazamiento lineal escalar del punto de la recta, y es la distancia recorrida por el punto extremo de la recta a lo largo de la trayectoria. En este caso es un arco de circunferencia. ¿Sí? Voy a marcar aquí un color verde, ¿no? Entre esas dos posiciones. Podemos observar de ahí, vamos a correlacionar estos parámetros, estos desplazamientos. Pues por simple inspección visual,
observamos que el ángulo delta teta subtiende al arco delta S. Vamos a representarlo aquí. Es el ángulo delta teta, el arco delta S. Delta teta es el desplazamiento vectorial de la recta, y delta S es el desplazamiento lineal escalar de la recta. En esa figura observamos que el ángulo delta teta subtiende al arco delta S. Por lo tanto, existe una relación proporcional entre ambos. Diremos que el arco es directamente proporcional al ángulo. ¿Sí? A mayor ángulo va a ser mayor arco. Si el ángulo fuera en 360 grados, pues el arco, el perímetro de la circunferencia completa. Así de sencillo, ¿no? Entonces, obviamente, para establecer una igualdad tenemos que introducir una constante de proporcionalidad. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Es el radio, que en este caso es constante de la trayectoria del punto extremo de la recta, una circunferencia. Entonces diremos que el desplazamiento del arco es igual al producto del radio por el ángulo. Ahí estamos indicando la relación de su tendencia. No se alcanza a ver, si lo podría dejar tantito. ¿Qué pasó? Que no se ve esa parte donde está escribiendo. ¿Se ve por qué? Está muy cerca de su cámara. Ahí. ¿Y está mejor? Bueno. Sí. Sí, gracias. ¿Así? Muy bien. Esto es la relación de subtendencia. El ángulo subtiende al arco. Entonces el arco es directamente proporcional al ángulo. La constante de proporcionalidad es el radio. ¿Bien? Vamos a llamar la ecuación número 1. Y por otro lado, vamos a escribir la ecuación de la velocidad referida a cualquier punto, en este caso al punto extremo de la recta. Pues ya vimos que la velocidad es la rapidez multiplicada por el vector unitario tangencial. Vamos a llamar la ecuación número 2. Muy bien. Vamos bien hasta aquí, ¿no? Vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a considerar ahora a partir de la ecuación 1, voy a borrarlo de aquí. A partir de la ecuación 1, vamos a considerar un lapso, en un intervalo de tiempo en el cual se dio ese desplazamiento. Pues vamos a dividir la ecuación 1 entre un delta t. Pues tenemos delta S entre delta t va a ser igual a R, y aquí tenemos delta teta entre delta t. Ahí está ya. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que tenemos aquí, delta S entre delta t, es la rapidez lineal media del punto. ¿Sí? R es el radio, en este caso, pues es la trayectoria de la circunferencia, y delta teta entre delta t es la rapidez angular media de la recta. La rapidez angular o la velocidad y la velocidad angular se representan con la letra omega, la letra griega omega, invariablemente. Las aceleraciones con la letra griega alfa. ¿Sí? Muy bien. Pues ya llegamos a esta expresión. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Voy a borrar la figura, ya no la vamos a ocupar. A abrirme ancha aquí en este espacio. Y me paso para allá arriba, ¿no? Vean bien todo el pizarrón completo, ¿no? En todo el ancho y la longitud. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense, a partir de esta expresión, vamos ahora a razonar. Voy por acá arriba. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar límites cuando delta t, más bien a partir de aquí, cuando delta t tiende a 0. Si vamos a considerar lapsos cada vez más pequeños, para considerar ya en el límite un instante, para considerar instantes. Entonces, tomando límites cuando delta t tiende a 0, tenemos el límite. Cuando delta t tiende a 0, ¿de quién? De delta S, de delta t, es igual al radio. Radio lo extraemos del límite, puesto que es constante.
el radio y tenemos el límite cuando delta t tiende a cero. ¿De quién? De delta t entre delta t. Es cada elemento aquí indicado. Simplemente aquí tenemos la velocidad, la rapidez lineal instantánea. ¿De quién? Del punto. Aquí aparece el radio, que obviamente es constante, y aparece ahora la rapidez angular de la red. Vamos a esa ecuación, vamos a bautizarla con el número 3. Está indicando una relación de proporcionalidad. Es decir, la velocidad la velocidad lineal del punto es directamente proporcional a la velocidad angular de la recta, y la constante de proporcionalidad es el. Siguen siendo rapideces. Bueno, dije velocidad, son rapideces. Todavía no le damos la connotación vectorial. Sin embargo, si ahora vamos a sustituir la ecuación 3 en la ecuación 2, y anotamos lo siguiente. Voy a ponerlo aquí. La velocidad, ahora sí, velocidad del punto extremo de la recta, va a ser la rapidez del punto, que es el radio por la rapidez angular de la recta, y aparece aquí el vector unitario. ¿Sí que entendido? Vamos a llamarle ecuación número 4. ¿Sí lo van entendiendo? Vamos bien hasta aquí, ¿no? Por lo pronto, ¿no? ¿Qué podemos inferir aquí? Bueno, llegamos a ese resultado muy importante. Vamos a indicar otra ecuación, ya sin hacer deducciones que puedan ser medio engorrosas. Vamos a hacer otra representación. Entonces, la velocidad lineal, obviamente instantánea, del punto extremo de la recta, es vector, también lo vamos a expresar como omega cruz R. Vamos a ver que es cada elemento. Aquí tenemos una ecuación número 5, es una representación de tipo B. Vamos a explicar cada elemento. Entonces, B, vector, es la velocidad lineal instantánea del punto extremo de la recta. Simplemente es la velocidad del punto extremo de la recta. Omega vector es la velocidad angular instantánea de la recta. Simplemente ya no indicamos que es instantánea, ya se sobreentiende. Entonces es la velocidad angular de la recta. Y R es el vector de posición del punto. Aquí se tiene una particularidad de que la magnitud del vector de posición, el radio, vamos a ponerle R mayúscula. En este caso, esto no es una situación general, es nada más en el caso particular del movimiento circular. La magnitud del vector de posición del punto extremo de la recta es el radio de la circunferencia. Es constante porque la trayectoria de dicho punto diferencia. Entonces, que quede muy claro para ustedes esta ecuación, donde vamos a expresar, aquí aparece B, el vector B, es la velocidad del punto extremo de la recta, omega, velocidad lineal del punto extremo de la recta, omega, velocidad angular de la recta, R, vector de posición, punto extremo. ¿Entendido? ¿Entendido? Ese es el vector de posición del punto, se llama también vector de radio. Entonces ahora vamos a hacer una representación geométrica de estos parámetros en coordenadas intrínsecas. ¿Alguna duda por lo pronto? Profe, esa última ecuación de que la que está al lado de la 5. ¿Cuál? ¿Qué pasó? La que está al lado de la 5. ¿Qué? ¿Qué tiene? Ajá. ¿Qué tiene? ¿De qué es? Es que ya no entendí lo último. La magnitud del vector es el vector de posición del punto extremo de la recta, su magnitud es el radio. Nada más. ¿Eh? Profe, ya. Bueno. Vamos a hacer una representación geométrica en coordenadas intrínsecas.
Lo voy a borrar. Tenemos. Vamos a nuestro tema: representación de los vectores R y omega, estos tres, en coordenadas intrínsecas. Vamos a representar aquí en primera instancia el plano osculador, y como si fuera una sábana. Lo vemos así como un rombo, así rombo por el efecto de la perspectiva. Vamos a representar aquí la circunferencia, la vemos como una elipse precisamente por el efecto de la perspectiva. Aquí está la dirección normal, aquí está el pivote. Me quedó mucho punto, ¿no? Estuviera así. Aquí la tangencial, el pivote, está la normal, ¿sí? La dirección normal. El punto extremo de la recta en determinado instante. El movimiento viene de esta manera. Vamos a representar aquí los vectores. Entonces, fíjense, en dirección tangencial, es decir, el punto está aquí. Este es el punto P. Entonces, en dirección tangencial aparece el vector unitario tangencial. Y aparece la velocidad del punto, la velocidad lineal del punto. Aquí está. Vector unitario tangencial y vector velocidad lineal del punto. Pues en dirección normal aparece el vector unitario normal dirigido hacia el centro de curvatura. Obviamente es el centro de la circunferencia. Vector unitario normal. Y el vector de posición del punto pues viene así. Va a llegar hasta acá. Aquí está el vector de posición. No lo pongo así para no traslapar los trazos, ¿sí? Después, en dirección binormal o conormal, aparece el vector unitario binormal. ¿Ah? Y aparece, además, el vector velocidad angular de la recta. Es este de aquí. Aquí está el vector unitario binormal o conormal, la velocidad angular de la recta. Pues ya está la representación completa. Todavía falta incluir el concepto aceleración y sus asociados, por así decirlo. Entonces ya llegamos a esta parte de los temas o del capítulo, ¿no? Entonces vamos a expresar la velocidad lineal del punto externo de la recta. Expresamos como la rapidez por el vector unitario, como cualquier punto, ¿no? El vector de posición del punto extremo de la recta, en este caso, va a ser el radio, su magnitud es el radio, y está asociado al vector unitario normal. Y finalmente, la velocidad angular de la recta va a estar expresada en términos de la rapidez angular de la recta y asociada al vector unitario binormal o conormal. ¿Queda entendido? Pues vamos a indicarlo. Vector unitario tangencial, vector unitario normal, vector unitario binormal, rapidez del punto, lineal del punto, radio de la circunferencia, rapidez angular de la recta, y en los miembros izquierdos aparece velocidad lineal del punto, vector de posición del punto y velocidad angular de la recta. La inteligencia de que el punto es el punto extremo de la recta. Es una recta con P, pivoteada en el punto O. El punto P es el que de la circunferencia. ¿Sí queda entendido? Sí, profesor. ¿Un comentario? ¿Algún comentario, duda, inquietud, demás? Profesor. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Bien entendido? ¿Todo bien entendido? Sí, profesor. Todo bien. Vamos ahora a pasar a otro aspecto, otro tema o subtema, que es el análisis dimensional.
de la velocidad angular. Estamos todavía en el tema de velocidad angular, ¿no? Pues vamos a pasar al siguiente punto, que es el objeto o tema de análisis dimensional, precisamente de la velocidad angular, que es relativamente sencillo. ¿Sí? Vamos a indicar que en los sistemas absolutos de unidades, vamos a dimensionar la velocidad angular. Pues la longitud no aparece. Vamos a empezar por la masa, ¿no? La masa no aparece, la longitud tampoco, y el tiempo aparece a la potencia -1. ¿Sí? Lo mismo en los sistemas gravitacionales. La fuerza no aparece, la longitud no aparece, y únicamente aparece tiempo a la potencia -1, ¿no? Nos va a quedar únicamente tiempo a la potencia -1, independientemente de que el sistema sea absoluto o gravitacional. Es decir, para los dos tipos de sistemas de unidades, ¿no? Vamos ahora a ver las unidades que tenemos. Pues vamos a manejar segundos a la -1, minutos a la -1, horas a la -1, etcétera. Segundos a la -1 es lo mismo que radianes sobre segundo. Tenemos radianes sobre minuto, radianes sobre hora, etcétera. Y también se manejan, por lo general, revoluciones sobre segundo. Ponemos aquí, revoluciones sobre segundo. Indica con sus iniciales revoluciones por segundo, ¿no? Clásico RPS, ¿no? O también se maneja, por ejemplo, grados hexagesimales sobre segundo, ¿no? O sobre minuto, etcétera, 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 ¿no? Aquí también hay que indicar que una revolución equivale a 2 pi radianes. 2 pi radianes y son obviamente 360, ¿no? Conferencia. ¿Sí? Una revolución, ¿no? Una red, 2 pi radianes y son 300. ¿Y qué han entendido? Los cuales vamos a manejar más usualmente, pues generalmente pueden ser segundos, esta de aquí, o la de revoluciones, ¿no? Esta de acá, por ejemplo, ¿no? Grados no tanto, ¿no? Pero también hay que manejarlo y obviamente pues, dar esta relación, esta equivalencia. ¿Y qué entendió? ¿Todo bien? ¿Bien entendido? Por el momento sí. En momentos posteriores también, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema, que es aceleración angular. Por el movimiento de una recta, vamos al siguiente parámetro, que es reducir las ecuaciones, relacionar la aceleración angular de la recta con la aceleración lineal del punto extremo de la recta, donde esta última incluye las componentes lineales. Y vamos también a hacer la representación geométrica, indicar las unidades, o sea, hacer el análisis dimensional y hacer un problema. Resolver un problema de aplicación. Estamos ya con aceleración angular. Fíjense, pongan todo el mundo atención. La aceleración lineal de un punto, cualquier punto, en este caso es el punto extremo de la recta, que queda expresada en términos de sus dos componentes, componente tangencial más lo vimos. Vamos a llamar la ecuación número, siguiendo la secuencia numérica. Vamos a darle cierta manipulación algebraica a esta ecuación. Vamos a expresar lo siguiente, fíjense. Tenemos la aceleración total. Aceleración total vamos a expresarla de la siguiente manera. Aquí tenemos derivada respecto del tiempo de quién, de la rapidez lineal B, que no es otra cosa más que el radio por la rapidez angular de la recta, que es derivada del ángulo θ respecto al tiempo. El ángulo θ es la posición angular. ¿Sí? Aquí parece el diferencial.
¿Qué pasa con el segundo término? Aquí vamos a poner la R minúscula, da lo mismo, ¿no? Del denominador. Del numerador aparece la rapidez lineal, y punto. No es otra cosa más que el radio, una derivada de teta respecto al tiempo. Voy a ponerlo aquí para que quede bien claro, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, ¿no? La derivada de teta respecto al tiempo es omega. Va a quedar así, y aquí aparece el vector unitario normal. Vamos a simplificar esto, ¿no? ¿Cómo va a quedar aquí? Aquí nos queda como derivada respecto al tiempo. Esto queda así, ¿no? Pues voy a dejarlo igual como está. R derivada de teta respecto del tiempo, potencial, que R cuadrada entre R nos queda R. Y aquí aparece la derivada de teta respecto del tiempo al cuadrado. ¿Sí? Vector unitario normal. Todavía se puede simplificar más. El R es constante. R es constante, vamos a llamarle R mayúscula. Y la derivada respecto al tiempo de la derivada de teta respecto al tiempo es la segunda derivada de teta respecto al tiempo. Y aquí viene el vector 1. ¿Sí? Y aquí nos queda, le pongo ya como mayúscula, R mayúscula y derivada de teta respecto del tiempo al cuadrado, el vector normal. Aquí no confundamos la segunda derivada con la primera derivada al cuadrado. Ya queda expresada aquí la aceleración lineal total del punto, con dos componentes tangencial y normal. ¿Entendido? Vamos a ponerle otro número, ¿no? Vamos a ponerle número 7, ¿no? Porque las notas vienen un poco más desglosadas, pero simplificaron, ¿no? Entonces vamos a identificar qué es cada elemento, fíjense. Bueno, este es el vector unitario tangencial, N vector unitario normal, R es el radio de curvatura, que es constante, en este caso, por ser la trayectoria de una circunferencia. La segunda derivada de teta con tiempo es el acelerante angular de la recta, lo denotamos la letra griega alfa. Y la primera derivada de teta respecto al tiempo es la rapidez angular de la recta, la denotamos con la letra griega omega. Entonces esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Aquí nos queda R, alfa, no ponerlo no, es conmutativo. Alfa, R, son escalares, vector unitario tangencial, y aquí nos queda omega cuadrada R por unitario normal. Aquí aparece el acelerante angular de la recta y la rapidez angular de la recta elevada al cuadrado. R es el vector de posición del punto, el extremo de la recta, pues E son los vectores unitarios tangencial y normal, efectivamente. Obviamente el primer término es la aceleración tangencial del punto y el segundo término es la aceleración. ¿Queda entendido? ¿Hay algún comentario por lo pronto? No, profesor. ¿Todo entendido? Muy bien. Vamos ahora a ver lo siguiente. Entonces aquí está la aceleración. Voy a escribirlo aquí nuevamente, ¿no? Ya está ahí, ¿no? Aquí esto lo podemos representar de la aceleración tangencial. Voy a escribirlo cada término por separado. La aceleración tangencial es alfa R, vector unitario tangencial. Y la aceleración normal es omega cuadrada R, vector unitario normal. ¿Sí? Sin embargo, podemos también darle otro significado. Podemos escribir la aceleración tangencial de la siguiente manera. La podemos escribir, ya sin hacer tanta deducción, vamos a establecer los resultados. Entonces podemos escribir la aceleración tangencial, que es lineal por ser de
No manches, tú llevas tan 40 minutos. Dimensiones y unidades. Entonces, en los sistemas absolutos, ¿qué se tienen? La masa es fundamental, pero no aparece la longitud, tampoco aparece, y el tiempo aparece con potencia menor. ¿Sí? Los sistemas gravitacionales, la fuerza que es fundamental no aparece, la longitud tampoco, el tiempo aparece a la potencia menos 2, y en ambos tipos de sistemas, ya sea absolutos o gravitacionales. ¿Qué unidades manejamos usualmente? Segundos a la menos 2, lo que es lo mismo que radianes sobre segundo al cuadrado. Minutos a la menos 2 es lo mismo que radianes sobre minuto al cuadrado. Horas a la menos 2 es lo mismo que horas sobre minuto al cuadrado, etc. Eventualmente podemos manejar grados decimales sobre segundo al cuadrado, que no es muy usual, ¿no? Es más usual utilizar revoluciones sobre segundo al cuadrado, por lo general, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Revoluciones sobre minuto al cuadrado, etcétera, etcétera. Y siempre tenemos una revolución, son los 360 grados, que son 2 pi radianes. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Sí que entendió? De hecho, esto no ofrece dificultad. Muy bien, ¿cómo ven? Vamos a realizar un ejercicio completo, ¿no? ¿Tienen alguna duda o comentario? Ya acabamos la parte teórico-conceptual. Vamos a resolver problemas, ¿no? Problemas no de aplicación, sino problemas relacionados con esto. Esto vendrán aplicaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, los corredores en las pistas o corredores de autos. Vamos a ver después otra aplicación muy interesante, la navegación aérea. Es muy interesante, tiene muchas aplicaciones en movimientos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario por lo pronto? Nada, ¿todo bien? ¿Todo bien entendido? Sí, profesor. Muy bien. Los ejercicios se van a entender. Vamos a hacer el primer ejercicio ¿no? Un momento, sí. Bien, vamos a resolver un ejercicio, ¿no? Ya vienen las notas, no copien, pongan atención, ¿no? De lo siguiente, la posición angular de una recta móvil
un teta vector. La posición angular de una recta móvil está dada por 2t cúbica i menos 3tj más t cuadrada k, la posición angular. Y el vector de posición del punto extremo de la recta está dado por r igual a i más j menos k. Obviamente en metros. ¿Qué observamos aquí? R es el vector de posición de la recta móvil, constante. Eso corrobora el hecho de que la trayectoria de dicho punto es una constante, ¿no? La posición angular está expresada en forma vectorial y es variable, es función del tiempo. O sea, teta es teta de t, como ya lo habíamos visto, ¿no? Pues vamos a determinar para el instante t igual a un segundo, es decir, transcurrido el primer segundo, vamos a determinar 9 parámetros. Número 1, la posición angular de la recta. Número 2, la velocidad angular de la recta. Número 3, la aceleración angular de la recta. Número 4, la velocidad lineal del punto extremo de la recta. Número 5, la aceleración tangencial del punto extremo de la recta. Número 6, la aceleración normal del punto extremo de la recta. Número 7, la aceleración total del punto extremo de la recta. Una de las otras dos, ¿no? Inciso número 8, el radio de curvatura. Inciso 9 y último, la curvatura. Está sencillo, ya les medio laborioso, pero está sencillo. Pues vamos a empezar. Voy a borrar nuevamente, ya vienen las notas. Vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues derivar aquí tenemos el vector de posición angular de la recta, no es R, función del tiempo, R es constante. Teta como vector, aquí está la raya, es la posición, el vector de posición angular de la recta, es función del tiempo. Entonces, si lo derivamos 2 veces, obtenemos primero la velocidad angular y después la aceleración angular de la recta, que van a estar también en función del tiempo. Pues la velocidad angular de la recta pues es la derivada de la posición angular con respecto del tiempo. Vamos a derivar respecto del tiempo este trinomio. 2t cúbica i menos 3tj más t cuadrada k. Vamos a ver cómo queda. Derivada de 2t cúbica es 6t cuadrada y aparece el vector. Derivada de 3t es 3 y aparece el vector j. Derivada de t cuadrada es 2t y aparece el vector k. Velocidad angular que está en radianes sobre segundo o segundos al minuto. Y ahora la aceleración angular, que es la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Derivemos respecto del tiempo la velocidad angular, cuadrada i menos 3j más 2k. Como nos queda derivada de 6t cuadrada, es 12t y este ya desaparece. No, es 2tk, ¿no? Es 2tk. El tercero queda 2k, ¿no? Está ya. Obviamente en radianes por el segundo al cuadrado, segundos a la, no, como sea, ¿no? Ahora evaluarlos para el instante de interés. Para t igual a 1 segundo, ¿qué va a ocurrir? Vamos a evaluar los tres: la posición, velocidad y aceleración angulares. La posición angular queda como, aquí queda 2i menos 3j más k. La posición angular, la velocidad angular queda como 6i menos 3j
más 2K. Y la aceleración angular queda como más 2K. Está. 1 por 2i más menos 3J más K. 6i menos 3J más 2K. La aceleración. Y más 2. Ya, entonces a partir de esto, ya aquí están resueltos los 4 primeros indicios. Resolvemos los que siguen, ¿no? Ya es pura, digamos, que ya es un poco la onda. Vamos a hacerlo, ¿no? Pues el inciso número 4 que nos pedían determinar la velocidad lineal del punto, ¿no? Es el inciso número 1, 2, 3. Inciso 4, la velocidad lineal del punto, ¿cómo queda? Como omega cruz R. Siempre. Voy a poner aquí R, ¿cómo quedaba de R? Más J más menos K, ¿no? Y más J menos K. Vamos a sustituir. Omega es 6i menos K más 2K. Plus lo demás, ¿no? Plus R, que es y más J menos K, ¿no? Vamos a hacerlo con el clásico determinante, ¿no? Primer renglón, vectores unitarios básicos cartesianos. Segundo renglón, las componentes escalares del vector que prende, que es la velocidad angular de la recta, 6 menos 3, 2. Y tercer renglón, las componentes escalares del vector que multiplica, que es el vector de posición del punto extremo de la recta, 1, 1 menos 1. Vamos a desarrollarlo, cámbialo, el otro, pues, o sea, ¿no? Tenemos I, tenemos menos 3 por menos 1 es 3 menos 2. Sarrus, ¿no? Otra, es la de Sarrus o de Kramer, ¿no? Menos 6 menos 2. Y en K tenemos por 1 6 más 3 por 1 3. ¿Cómo va a quedar esto? 3 menos 2, 1, nos queda I. Y nos queda menos 8J. No, 8J. Y 9K. Velocidad lineal del punto extremo de la recta. Y obviamente está en metros. ¿Qué sigue después? Aceleración tangencial. ¿De quién? Pues del mismo punto, ¿no? Va a pasarme de este lado. Pero no. Logro cancha aquí. Vayan viendo, ¿no? Entonces, inciso número 5, aceleración tangencial del punto. Es alfa cruz R. Alfa y R, ¿no? Voy a ponerlo ya en términos en términos determinantes, ¿no? Alfa nos queda y JK, las componentes escalares de la aceleración angular 12,02, ¿no? 12,02 y los del vector R1, 1 menos. ¿Cómo queda? En I tenemos 0 menos 2, ¿no? Menos J menos 12 menos 2. 12 menos 2. En K tenemos 12 menos 0 son 12, ¿no? Nos queda como menos 2i menos más 14 más 12K. Aceleración tangencial. Está bien. Aceleración tangencial. Vamos a calcular ahora la aceleración normal, que es el inciso 6. La aceleración normal es omega cruz B. Vamos a ponerlo como determinante.
JK, omega, ¿cómo quedó? 6 menos 3, 2. Y B, ¿cómo quedó? 1, 8, 9. Y menos se van a disparar los números, no importa, ¿no? Entonces va a quedar como, y ni tenemos menos 27, 9 por menos 27, menos 16. En J es menos. En J tenemos 54, menos 2, ¿no? 9 por 6, 4, menos 2, ¿no? Y en K tenemos 48 más 3, ¿no? Voy a ponerlo aquí. La oscilación normal queda entonces, en I tenemos menos 43, tenemos menos 52, y en K tenemos 51. Sería la aceleración normal. Vamos a ver, calcular ahora la aceleración total, las más de las dos aceleraciones normal. La aceleración total, ¿cómo queda? Y tenemos menos 2, menos 43, son menos 45. Otra 14 menos 52, menos 38. 12 más 51 son 63. La aceleración total lineal del punto. ¿Qué más sigue? Puede ser los acelerantes, la rapidez, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a calcular la rapidez lineal del punto. Voy a borrarlo de acá arriba, ¿no? A ver, entonces la rapidez lineal del punto es la magnitud de la velocidad. ¿Cuál fue la velocidad? Era 1, era I más 8J más 9K, ¿no? Voy a andar, aquí está. Queda 1 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 9 al cuadrado, raíz de todo esto, arrojo un resultado de 12.8. Y son obviamente metros de segundo. La velocidad lineal del punto. Sabemos que el acelerante normal del punto, cuadrado de la rapidez entre el radio. Y podemos calcular el valor del radio. Podemos calcular primero el acelerante normal, ¿no? Entonces el acelerante normal es la magnitud de la aceleración normal, que es esta de aquí. Ya para no poner todo esto, voy a poner ya el resultado, ahí si quieren ustedes lo corroboran. Entonces el acelerante normal nos da 84.58 metros sobre segundo al cuadrado, porque es acelerante, ¿no? Precisamente, ¿no? Entonces de aquí podemos fácilmente inferir el valor del radio. Nos queda rapidez al cuadrado entre el acelerante normal. ¿Cuál es la rapidez? Aquí está. Tenemos ya aquí están 81 más 64 más 1, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? 1208 al cuadrado. ¿No? 1208 al cuadrado. Metiendo unidades y tenemos 84.8 al cuadrado. Luego un resultado de 1.725 metros. Un metro con 725 milímetros. Así que aquí calculamos el acelerante normal de esta manera, en el término de la total del punto, y que obviamente es la aceleración normal. Sin embargo, podemos también calcularlo como la magnitud del vector de posición, y con eso habremos corroborado que el radio es constante y que la vector es una. Se puede moverlo de aquí.
Pues ahora tenemos lo siguiente. El radio, entonces, el radio, en este caso, no siempre, aguas ahí, es nada más por ser movimiento circular. El radio de la circunferencia, que es constante, es la magnitud del vector de posición. Fuera del vector de posición, I más J menos K, pues va a ser la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado de 3. Aquí me dio un resultado de similar, ¿no? 1.725, ¿no? No es cierto. 3. 1.732. Hay diferencia únicamente 7 milímetros que no ocultan. El valor es numérico, no es conceptual ni es ¿no? Operacional. Vamos a adoptar el que quieran, el que queramos, ¿no? Vamos a adoptar el de allá arriba. La curvatura, pues es el recíproco del radio de curvatura. 1 entre 1.725 metros arroja un resultado de 0.580 metros, ¿no? 6.580 grados de curvatura por cada metro. La curvatura, ¿no? Y ya está resuelto el problema. ¿Algún comentario por lo pronto? No, profesor. ¿Todo bien? Sí, profesor, todo bien. Ya con las notas se complementa bien. Sí, váyanlo corroborando, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Lo del error numérico. Sí, el error numérico no importa. No es clase de método numérico, ¿no? Y van al método numérico, ¿no? Aquí lo importante son los conceptos, las ecuaciones y la aplicación de los conceptos y de las ecuaciones para interpretar y resolver problemas. Bueno, y obviamente las secuencias que hay en los procedimientos, ¿no? ¿Sí? Lo que sí estaría mal es que hubiera un error, ya sea conceptual o ya sea operacional. ¿No? Pero mientras el error sea meramente numérico, no hay problema, ¿no? Siempre con no. ¿Algún comentario? Vamos a la siguiente clase a hacer otro ejercicio donde a partir de una aceleración angular, de una recta móvil y las condiciones iniciales vamos a determinar la velocidad, la posición angulares de la recta para un instante de t y después para un instante de z. Es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo ven? Vamos bien, ¿no? Está interesante, ¿no? Muy interesante, la verdad. A ver lo que sigue después. Podemos hacerlo ya problemas como más prácticos, ¿no? De aplicaciones específicas, ¿no? De movimiento circular. Y vamos a resolver algunos problemas así más con vectores. Un poco así de pensarse, ¿no? Ya después ya veremos las aplicaciones, que es en la navegación aérea, que es interesante realmente, ¿no? Puede haber aplicaciones en los corredores de todo esto, ¿no? Ya después ya entraríamos a tiro parabólico. Obviamente, pues el examen está bien, digamos, ¿no? Vamos a fijar la fecha de examen, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, va por el calendario. Observen su calendario. Lo tienen ahí en su teléfono, ¿no? Si no, ahorita se los paso, ¿no? A ver, veamos. Vamos para aquí. ¿No? No lo tengo. ¿Quién lo tiene por ahí? Me lo podía enviar, por favor. Ah, no, aquí lo tengo ya. A ver, aquí estamos a 7 de septiembre, ¿verdad?
Yo tengo que subir calificaciones entre el 23 y el 27. Ese es jueves. Podríamos hacer el examen el martes 21 o el jueves 23 de septiembre. ¿Cómo ven? Yo diría el jueves 23, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, yo diría que Está bien. Está bien, profesor. Estaría bien, profe. 23. Podríamos hacer, haríamos revisión jueves 23, pero haríamos revisión el viernes 23 en la noche, ¿no? Para no quitar tiempo en las clases, ¿no? Para que hagamos las correcciones que tengamos que hacer antes de subir las correcciones. Yo las subiría entre el sábado, es que no se ve bien, sábado 25 y lunes 20, más tarde el lunes 25, ¿no? Como ven, ¿sí les parece el 23? Profesor. Jueves 23, ¿no? Sí, profe. Y haríamos la revisión el viernes 23 en la noche. De preferencia únicamente los que hayan salido, que Dios no lo quiera, que hayan salido mal. Dije, pues con la idea de apoyarlos y pues, en la medida de lo posible, ¿no? Y pues sobre todo que también yo me puedo equivocar y pues también la corrección puede ir en perjuicio de ustedes, obviamente no les va a gustar, pero voy a tratar de ayudarlos y exprimir en lo posible el examen, ¿no? Entonces, sacarle el mayor jugo posible, ¿no? Y lo haríamos la revisión el día 24 en la noche, ¿no? En base que yo ya, obviamente, ya haya calificado. La tónica es la que ya le hemos platicado, o no, es la que, he manejado siempre en las clases en línea. Entonces, iniciamos la sesión a la hora normal y hacemos primero la parte 1, que es la teoría. Pues yo los voy pasando uno por uno en forma confidencial, les hago 5 preguntas a cada uno. No es que los puedo, ¿no? O sea, en forma confidencial. La teoría tiene un valor del 50% y consta en preguntas específicas. Ya después la parte 2, que son los problemas, los envío, acabando la sesión de teoría, que los envío por WhatsApp, y ustedes me lo resuelven y me lo envían por correo electrónico, al correo electrónico, ¿no? En el transcurso de la tarde de ese mismo día, ¿no? Ya fijaremos una hora límite, entonces me envían en un solo envío, en un solo correo, me envían cada uno de ustedes tarea 0, la tarea 1A y la tarea 1B y el examen, cada uno con la carátula. Y todo ya el contenido lo hacen a mano, hojas blancas, tamaño parte, lo escanean y me lo envían, ¿no? Hojas blancas a mano, con hojas blancas, tamaño carta, por ambas caras, de preferencia, ¿no? Y me lo escanean y me lo envían. Ya fijaremos la hora límite. Pues será el transcurso de la tarde, ¿no? Lo desarrollen, ¿no? Entonces yo ya me doy a la tarea de revisar ese mismo día siguiente, ya el viernes en la noche, la revisión. ¿Quiere todo junto en un mismo archivo? Sí, en un mismo envío, no en un mismo archivo. 4 archivos en un solo envío. Ya, las 3 mercancías, por así decirlo, un solo envío, un solo camión, por así decirlo, ¿no? Un solo vehículo, ¿no? ¿Cómo ven? Y ya, nada más. Obviamente el examen va a abarcar únicamente hasta lo que abarquemos o lleguemos a una clase anterior. Nos queda el examen el día que dijimos 23, ¿verdad? Y abarcar hasta lo que veamos el día 21, nada más. Profe, como por un ejemplo, las preguntas que nos va a hacer es como, no sé, posición angular. La posición angular es una recta móvil del ángulo que forma Sí, una línea. No sé cómo sean las preguntas todavía. Pero pues si estudiaron y conocen los conceptos, la manera que usted redactada la pregunta o la respuesta es lo de menos, ¿no? Pues que tenga la esencia, concepto, ¿no? Se puede expresar de maneras diferentes. Eso no elimina la esencia o no excluye la esencia. Ok, gracias. ¿Sí que entendió?
¿Alguna otra duda o comentario, inquietud, etcétera? Nada, todo bien, bien entendido. Todo bien, profe. Todo bien. Todo bien. Muy bien. Si no hay duda, vamos a ir ya concluyendo la sesión de hoy. Nos vemos el jueves, ¿no? Jueves 9. Sí, profesor. Hay Muchas cualquier gracias. duda. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿no? Cualquier duda que tengan se comunican, ¿no? Y lo vamos ventilando y resolviendo, ¿no? Claro que sí. Órale. Muchas gracias. Excelente semana.